contenido y en la continuación de la serie Las Señales de los Tiempos con nuestro amigo Magdiel Narváez. Ya está con nosotros acá. Buenos días, Magdiel. Buenos días, Fernán, Raima, Sabdiel, Juan Carlos. Buenos días al público que ya temprano en la mañana de hoy se dio cita con la emisora, llamaron, se expresaron, sorprendente. Ajá. Porque no se trata de aupar detrás de uno seguidores por ser seguidores. Lo que sorprende es que los seguidores tengan su mente crítica, su juicio, ¿verdad? Su nivel de juicio racional para poder segregar las cosas que no tienen sentido de aquellas que se van construyendo poco a poco en el camino. Los datos verídicos son los necesarios para destruir lo que se llaman las teorías de conspiración, que siempre han existido, y aquí estábamos hablando fuera del aire, desde que Kennedy es asesinado, las teorías de conspiración han llovido, pero no por ser teorías de conspiración se descartan. Es que es eso lo que quieren hacer ahora. Tú eres un teorizante de conspiración. ¿Y por qué? Porque yo creo algo que es distinto a la vertiente que va corriendo. Exacto, a la versión oficial del La Estado. versión oficial del Estado. Y yo le pregunto a la gente, ¿cuándo los estados han dicho la verdad? Exacto. Si a cada rato los estados están pidiendo permiso y disculpas y perdón por haber dicho las cosas como no son y por haber engañado a la gente. Cada vez que pasa un año, para que tengan una idea, cada vez que pasa un año, el 2020, se revelan los secretos oficiales de los Estados Unidos del 1970, o sea, de 50 años para atrás. ¿Okay? Todo lo que está en documentos oficiales secretos. El Congreso los cierra por 50 años y cada 50 años salen a la luz. Cuando John F. Kennedy cumplió 50 años de muerto, se trajo la resolución que estaba sobre la mesa de que si el cadáver se iba a exhumar para hacerle una autopsia. ¿Por qué? Porque hacía 50 años atrás se emitió una resolución que esto era un top secret que podía poner a la nación en vulnerabilidad con otras naciones. El secreto de quién había matado a John F. Kennedy se puso oculto y bueno, vamos a esperar 50 años después, cuando Barack Obama era el presidente, que le tocó el turno de revelar los secretos, vino el Congreso y dijo, vamos a dejar eso ahí, ¡pam! Y una resolución nueva, y dejó el caso de Kennedy secreto. ¿Qué sabemos de la CIA hoy? La famosa CIA. La famosa CIA se funda en el 1947 con la mayoría de los científicos alemanes que vinieron del partido nazista de Alemania de Hitler y entraron a los Estados Unidos y cogieron su conocimiento y formaron la CIA. Así que los experimentos que se estaban haciendo en Alemania, Estados Unidos se benefició de ellos. Eso no es teoría de conspiración, eso está en la historia. Ahora, si tú te fijas, hoy día, muchos de los movimientos que se están levantando quieren destruir la historia. ¿Estados Unidos refugió a esa gente? Sí, la mayoría de los científicos y les dio trabajo más brillantes los puso en una estructura para desarrollar experimentos científicos sociales. Y entonces, de ahí surge la CIA. La CIA no tiene tantos años, la CIA surge del 47. Entonces, todos los proyectos que surgieron cada 50 años se revelan. Muchos de esos proyectos, de la índole que sean, espaciales, sociales, médicos, lo que sean, se salen, top secret files, salen. Y al salir, Hollywood los compra y hace películas. Mira eso. Mira eso. Por eso es que entonces vemos películas que uno dice, pero ahora me hace sentido aquella película. Pues claro, pues la mayoría son experimentos. Yo no sé con la serie aquella de X-Files. Ajá. Y esos son los files. Esos son los files. Ajá. Claro, le meten elementos un poquito más de ficción y de atracción y una historia de amor y 40 cosas para poder mercadearlo bien. Pero dentro se cuela una verdad. En todo lo que se dice, que se repite muchas veces y que tiene cierto grado de valor, existe un grado de verdad. Si tú empiezas a echar hacia los lados todo lo que es mentira, vas a encontrar algo de la verdad. ¿Y qué piensas de Los Simpsons? Que supuestamente todos los capítulos que han lanzado de cosas que pasaron. Bueno, Los Simpsons son una producción de Fox News.
Ajá. La compañía Fox son los dueños de los derechos de los Simpsons. Pero a través de los años, algunos capítulos, no todos, algunos capítulos han traído una información que no estaba disponible para el mundo social. Por ejemplo, antes del iWatch, hay un capítulo donde ya los Simpsons lo tenían en la mano. Sí, sí. Sí. Antes de que Trump anunciara su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en el 2015, hay un capítulo en el 2005 que él la está anunciando. Entonces te llama la atención y te dice, ven acá, ¿cómo está? La tormenta Bárbara, que pasó de Pacífico por México y entró a Estados Unidos. En un capítulo de los Simpsons está la tormenta con nombre, velocidad, dirección y todo. Pero que no hay nada místico detrás de eso. Lo que quiere decir eso es que... Hay algo de verdad, de que hay un conocimiento. Claro, que provoca. Que provoca o que informa. Pero Informa. pero eso yo lo puedo entender de un político y demás, pero de una tormenta. Sí, yo no entiendo eso. De la que yo cuando lo vi me quedé 3 y 2. Sí, ahí estoy en shock. Confieso públicamente que no tengo evidencia para validarlo. Simplemente digo lo que, ¿verdad? Lo que expresaron allí. Mira eso. Wow. Sí. Hay muchas cosas que están en signos de interrogación y que el mero hecho de preguntarlas, rápido la gente le pone un sello de teorías de conspiración. Pero yo quiero preguntar, yo quiero saber, porque yo vivo en este planeta, y yo soy un ser humano que se afecta con las decisiones que toman otra gente, de cosas que yo no entiendo y no sé. Y porque yo no las entienda y no sé, no quiere decir que no existan. Tengo un amigo pastor que en estos días, un intercambio así de texto normal, nunca habíamos tocado el tema. Y entonces, y yo le pregunto, ¿qué te parece? Un pana, pastor, ¿qué te parece lo que está pasando en el mundo, en el país, en Estados Unidos? Y para mi sorpresa, este amigo pastor me contesta, Fernán, los próximos 2 o 3 años económicamente van a ser bien duros, pero es la puerta para el mejor tiempo. Estamos viviendo el mejor tiempo. O sea, lo que viene para encima es bueno. Y eso yo dije, qué raro, ¿no? Digo, no sé que estoy conspiranoico. Pero voy a agarrar la coyuntura para traer el tema de hoy y explicar algo que tiene que ver con eso, para que los oyentes vean una mentalidad crítica distinta. En el mundo cristiano, con respecto a las señales del fin, hay 2 mentalidades generales. Hay más, pero hay 2 generales. La mentalidad profética de juicio y la mentalidad apocalipsista. El profeta de juicio piensa que Dios va a emitir un juicio sobre esta tierra por la maldad que hay para corregir la gente y enderezarla con los mismos recursos, con su misma manifestación, con todo lo que pasa, y seguimos caminando. Ese comentario de ese pastor es un comentario que va dirigido dentro de la estructura de profecías de juicio. Está pasando algo grave, Dios lo está permitiendo, pero esto es para que ocurra algo mejor. Ahora, la mentalidad apocalipsista, que es real también dentro del texto bíblico, el apocalipsista ve el panorama completo y mira el futuro. El profeta de juicio ve el futuro presente, el inmediato. El apocalipsista ve el futuro más lejano y dice, si el mal empieza a gobernar lo que Dios ha creado para establecer su reino de las tinieblas, Dios va a traer juicio, pero es para acabar con todo lo que hay y empezar de nuevo, un nuevo orden desde la creación. Por lo tanto, el apocalipsista tiene en las manos una escoba para barrer todo lo que hay. Y por eso es que el Apocalipsis, en el capítulo 20, se establece el nuevo reino de Cristo sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque acabó con toda la maldad que había sobre la tierra. Y Dios estableció nuevo. Esto tiene una mentalidad bien antigua, que todavía está vigente hoy con otros nombres y otros apellidos, pero sigue siendo la misma. Es la guerra entre el cosmos y el caos. El cosmos es el orden, la armonía. Dios la establece en su creación. Fíjate que la creación Dios la monta bajo un programa espectacular de orden, una cosa a la vez,
unas cosas por día, unas cosas en orden. Las plantas son primero que los animales. El agua es primero que los peces. O sea, Dios tiene un sentido de dirección exacto sobre qué son. Eso se llama cosmos, todo un orden, incluyendo el ser humano, y no solo incluyendo el ser humano, sino cómo el ser humano va a vivir. En orden en términos de género, de sexo. Va a haber una pareja. Fíjate que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, que todo el mundo esté emparentado, y déjame buscar una pareja al hombre. Entonces le hace, como si Dios se lo hubiera olvidado, porque Dios lo tenía en agenda, le hace la mujer para que tengan una relación complementaria. Si Dios hubiera querido que fuera de otra forma, el texto estuviera escrito de otra forma. Pero no es así. Entonces tienes esto desde el principio. Del otro lado tienes el caos. Que el caos no tiene ninguna agenda ni iniciativa específica que no sea destruir lo que hay en el cosmos. Fíjate que el cosmos tiene una agenda. El cosmos tiene una dirección, una línea. Vamos a crear, vamos a producir, vamos a hacer. Y que esto quede así. Pero el caos no dice, vamos a crear. No, el caos dice, vamos a destruir esto. Vamos a acabar, vamos a alterar el orden. Entonces, si tú me preguntas a mí, este tema del nuevo orden mundial, que alguna gente me ha dicho que eso es un comentario loco, desquiciado, que eso no existe, le hace el Génesis. La Torre de Babel es un nuevo orden mundial. Se reunieron todos los seres humanos y decidieron ir en contra de Dios, establecer su gobierno, un orden mundial. ¿Y qué hizo Dios? No, usted no va para ningún lado. Yo los voy a separar más. Mira qué fácil con el meñique. Los voy a poner a hablar diferente para que no se entiendan. Y lo que parecía un nuevo orden mundial se esparció. ¿Por qué no se acabó ahí? Porque la agenda de Dios no era acabarlo ahí. Había todavía una historia con la humanidad. Todavía Israel no había nacido. Si tú me miras de nuevo, lo que pasó antes del diluvio es otro tipo de orden mundial, de un desorden, de caos, de violencia, de pecado, de alejar a Dios. Y Dios dijo, esta gente yo los voy a bajar. Y viene Dios de nuevo y pum, gana. Pero deja un remanente. Y empieza otra vez en cero a contar la historia de la humanidad de Noé para adelante. O sea, el reseteo de Dios no es el reseteo del mundo. Bien, ahora viene un reseteo mundial en enero, pero ese reseteo no es el reseteo de Dios. O sea que todo pastor tiene que estar mirando, no el reseteo del mundo, tiene que estar mirando cuál va a ser el reseteo de Dios en estos tiempos. Bien, ¿y cómo yo puedo mirar eso? Es lo único que puedo hacer, es meterse con el Espíritu Santo, porque Jesús le dijo a la iglesia que el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad, a toda justicia. ¿Dónde vienen las crisis? Cuando nosotros queremos analizar esto con nuestros esfuerzos y con nuestra mentalidad. ¿Por qué tenemos tanta lucha dentro del mismo gremio cristiano? Bueno, porque hay gente que no cree igual que los demás. Vamos a empezar por lo siguiente. Si una persona no cree en el regreso de Cristo, no va a mirar esto como las señales del fin. Exacto. Si una persona no cree en el arrebatamiento de la iglesia, no va a creer que Dios está ajustando cuentas con la iglesia para enderezarla bien, sacar la corrupción de adentro, para que la gente se arrepienta porque los viene a buscar. O sea, todo depende de cuál es la mentalidad teológica escatológica de los creyentes de esta época para hacer el análisis correspondiente de las cosas que están sobre el tablero. Magdiel, hablaste del enero del 2021. Sí, el nuevo reseteo, el World Economic Forum. Ahorita Juan Carlos dijo el nombre del CEO. Charles Schwab. Y él es CEO y él preside ese foro. O sea, las dos cosas. Él escribió un libro. Y en su libro él escribe la ventaja que le produce el COVID-19 para que el mundo tenga un nuevo reseteo mundial económico. En un libro. No hace mucho Kissinger, el ex secretario de Estado, escribió tremenda columna en un periódico de Estados Unidos hablando de lo necesario que era unir el botón del nuevo orden mundial y de unirlo todo. Ok, pero sin querer llega el COVID y acelera el proceso o se crea para acelerarlo. Bueno, hay muchos que pensamos que es un objeto de creación para acelerarlo.
Hay otros que piensan que es ocasional y que se aprovechó. Pero estas cosas no son casualties ni accidentales. El mundo planifica sus cosas desde hace 1000 años. Mira, Henry Kissinger lleva 1000 años, por decirte así, como hablamos en la calle, hablando del nuevo orden mundial. Henry Kissinger no pudo ser presidente de Estados Unidos porque él no es americano como tal, él es judío. Y entonces no pudo aspirar a eso, pero siempre ha estado en las estructuras y en las esferas de poder. Cuando China le sacó el pecho a Estados Unidos por primera vez en la historia, que la gente tiene que leer la historia, ¿sabes? Hay que conocer lo que ha pasado para poder entender las cosas. Mao Zedong era el dictador chino, uno de los más grandes de la historia de la humanidad, Mao Zedong. Entonces, invita a una reunión diplomática a los Estados Unidos, que envían ¿a quién? Al secretario de Estado de turno. ¿Quién es el secretario de Estado de turno? Henry Kissinger. Y Henry Kissinger va a China. ¿Y qué hace Mao Zedong? Para demostrar poder, desfila todos los ejércitos chinos que están disponibles. Son millones de soldados. Y entonces Mao Zedong le dice a Henry Kissinger, ¿viste que muchos somos? Antes que los americanos acaben con nosotros, se les acaban las balas. ¿Y qué le contestó Henry Kissinger? ¿Y quién te ha dicho que nosotros le vamos a disparar a todos los chinos si con matar a uno resolvemos esto? Y se quedó mirándolo. Fuerte. Esa gente juega bola dura. Sí. Lo que nosotros oímos de los políticos internacionales es su discurso diplomático. Detrás de todo eso hay una estructura de poder que juega bola dura de verdad. Y que todas las acciones actuales del mundo están dirigidas a dos cosas: poder y control. Punto. ¿Quién tiene el poder? ¿Por qué le hace falta a Bill Gates con tantos millones de dólares si no es tener poder? Claro, sí. No es dinero. No es dinero. Claro. ¿Qué le hace falta a Soros, que se está pudriendo en billetes? Y que son gente que en estos últimos 4 meses han multiplicado su riqueza en medio del COVID-19. Y gastan y gastan y gastan. Y entonces las inversiones, y comprando esto y manipulando allá, interviniendo en lo otro. Entonces uno dice, teoría de conspiración. Yo no veo cualquier video de YouTube, hermano. Yo no soy un tipo irresponsable. Yo no vengo aquí a ver el video de YouTube de los Picapiedra para decirle cómo es esta cosa. O sea, yo leo, yo me documento, yo soy un científico social, yo trato de mirar las movidas sociales, pero como también soy creyente, trato de ver cómo yo puedo identificar esto dentro del texto bíblico que me dice en el primer capítulo del Apocalipsis a Juan: escribe lo que has visto, las cosas que son y las que habrán de ser después de esta. Ahí hay un misterio, las que han de ser después de esta. Pero ¿cuál es el mayor problema que tenemos ahora mismo en el mundo cristiano? Que muchas personas creen en el texto bíblico, pero creemos de formas diferentes. Hay personas que piensan que deben ser selectivos con lo que van a creer del texto bíblico. Eso ya pasó, eso ya ocurrió. Pues tú eres un preterista. Eso es parte de la historia de la iglesia. Pues tú eres un historicista. Eso va a ocurrir. Pues tú eres un futurista, porque ya eso está cualificado y clasificado en las mentalidades de las escuelas de pensamiento. Pero si hay gente que no cree ni siquiera en la resurrección de Cristo, siendo cristiano, despreocúpese del arrebatamiento y de la segunda venida del Señor. Que la iglesia primitiva lo tenía como uno de los 4 puntales de su predicación inicial. O sea, vamos a ir por parte. A los hermanos que nos están escuchando, hoy empezamos a hablar sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces estamos dando el preámbulo. Y vamos a seguir el martes próximo, el jueves próximo, hasta que acabemos con las 7 iglesias. Yo te tengo una preguntita antes de entrar a ese tema rapidito. Es que yo he estado leyendo sobre los otros virus y demás a lo largo de la historia. Ahorita mencionabas que cada 50 años se abre el rollo, como uno dice. Ajá, ¿Hay alguna de esas
que se descubrió que fue conspiración? Que tú sepas. No, que yo sepa, no. Porque hay una que murieron 200 millones de personas, no sé si fue la española. En 1920. Exacto, en la del 1920. La peste, la epidemia negra. La negra, la peste Sí. negra. O sea, Ahora, que sepas, no. No, que Ok. sepa, no. Ahora, alguien me dijo por qué yo podía mirar esta pandemia Ajá. como parte de las señales del fin y no las anteriores. Ajá. Bien, Por ahí va. porque las anteriores Ajá. no tuvieron que ver con los nuevos controles políticos mundiales. Ok. En esta pandemia se están jugando los derechos y las libertades de los ciudadanos. Se están cambiando las constituciones de los países. Hay crisis en términos de países que van camino a la quiebra. Entonces ese país no va a volver a ser el mismo. O sea, la gente dice, no, pero viene la vacuna. De aquí a que llegue una vacuna a resolver esto, hermano, póngase en la cabeza que las fechas más cercanas son finales del 2021 y el mismo Fauci dijo que eso era demasiado rápido. No, y no nos olvidemos que eso mismo nos dijeron en los 80 para el VIH. Y todavía están buscándola. Y todavía estamos esperándola. De aquí a esa fecha, hay países que de aquí a esa fecha, de aquí a que termine el 2020, hay países que tienen que repensar qué van a hacer con el estado de su nación, que va a provocar que muchos ciudadanos salgan a crear una revolución y una anarquía porque no van a poder manejar la falta de ingresos, la falta de trabajo, la falta de comida de sus ciudadanos, de sus hijos. O sea, y le van a reclamar al Estado. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué va a hacer el Estado? ¿Pedir dinero prestado al Banco Internacional? ¿Para qué? Si tiene que esperar a enero del 2021 porque hay un nuevo reseteo económico, no se sabe cómo va a manejarse la economía del 2021 en adelante. ¿Me sigue? O sea, el mundo incierto que viene de camino no es el mundo incierto desde el 1920, que estaban acabando una Primera Guerra Mundial. Este no es. Esta es otra cosa. Aquí se supone que estuviéramos bien adelantados gracias a la tecnología, gracias a la medicina, gracias a la ciencia. Mira dónde estamos. Para demostrarnos que el ser humano es finito y limitado y que un virus lo sacó de cajín. Teníamos tanto poder y veníamos comiéndonos el mundo. En el 2020 veníamos a acabar con todo lo que pudiéramos hasta marzo. Magdiel, y que no estaba la tecnología en el 20. La tecnología para la integración está disponible ahora. Ni por casualidad. Exacto. Ni por casualidad. El poder de Bill Gates es... O sea, Bill Gates tiene algún poder político. ¿Algún amarre político? Tiene dinero que lo lleva a tener amarres políticos. En todas partes del mundo, me imagino. De donde quiera. Claro, sí. Los americanos tienen un dicho que se dice money talks. Fíjate que el proyecto ID 2020 es un proyecto de él y estaba sobre el Congreso, sobre la mesa sobre el Congreso de Estados Unidos. Alguien aquí en WhatsApp eso mismo nos está escribiendo, precisamente lo que estás hablando. O sea, cuando tú presentas un proyecto en un mundo como Estados Unidos, en el Congreso, tú tienes que pagarle a cabilderos. Para que estos cabilderos vayan a los dos partidos y en la comisión donde se presenta el proyecto voten a favor y eventualmente el Congreso lo vote a favor. Baja que ahora mismo lo detuvieron. Mientras Trump le quita fondos a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, Bill y Melinda Gates aumentan su aportación al fondo de la OMS para que siga operando. Que es Y eso te da influencia, obviamente. que es una organización fundada por los Rockefeller. Exactamente. Que es una de las 20 familias más poderosas del mundo. Y coincides con el reportaje que trae Juan Carlos, que lo publica Mito Picón, de este pastor que fue agente de la KGB, ¿no? Él fue perseguido por la él fue KGB. perseguido, El ok. pastor en Rusia, donde la KGB lo perseguía por sus convicciones cristianas. Y advierte que el ambiente que ahora se cocina en los Estados Unidos es parecido a lo que sucedió ¿verdad? En Unión Soviética. Vuelvo al planteamiento de hace unos minutos atrás. Si tú estás parado en que el texto bíblico te da la base y el margen para entender que el mundo se divide en dos fuerzas principales, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Si tú estás parado en eso, tienes que entender de base que la iglesia es un obstáculo para el mundo. O sea, donde esté la iglesia,
nos progresa lo que otra gente quiere, porque los valores no son iguales, porque la forma de ver la vida no es la misma. Lo estamos viendo ahora. ¿Cuántas leyes se han aprobado en contra de los valores de la iglesia? ¿Cuánta estructura se quiere montar en contra de los valores de la iglesia? La iglesia está en contra del aborto, la iglesia está en contra de un montón de cosas que se quieren aprobar, pero entonces mientras la iglesia está presente, es un escollo, pues vamos a sacar la iglesia del medio. Agustín Laje dice que antes se usaba a los obreros, ¿no? Las uniones. Las uniones. Pero ahora son la comunidad negra y LGBT para adelantar ¿verdad? Los postulados izquierdistas. Sí, los poderes que están detrás usan todo tipo de movimiento y tentáculo que esté disponible con exposición para adelantar la agenda. Y ellos mismos no se dan cuenta, probablemente. Nadie se da cuenta de eso. Sí. Nadie se da cuenta. Bueno, mira, esto viene de hace años. Los musulmanes, ¿qué hacían? Los chiitas, especialmente los de extrema izquierda, los que se inmolaban ellos mismos, indoctrinaban a sus niños para decirle, Alá te tiene un reino, con frutas frescas, mujeres, un río de vino que está prohibido en el Corán, pero en el cielo de ellos existe. ¿Y qué le decían a esos muchachitos? Ponte un chaleco de dinamita, te vas a convertir en un héroe. Entonces, un héroe en el mundo islámico es, ¿verdad?, uno que se inmola. Lo tienen como un mártir. ¿Y qué hace ese muchachito? Mira su mundo. Yo lo que tengo es desierto, pobreza. Aquí yo no voy para ningún lado. Aquí lo que me espera al final del día es un rifle para defender lo que yo creo, ¿verdad? Con el mayor de los respetos. Pues entonces dame el chaleco acá. Ese niño con ese chaleco, ¿a quién está representando? ¿A Alá? ¿O a un movimiento de extrema izquierda que está detrás utilizándolo? Ellos dirán lo que quieran, pero la realidad es que muere un chamaquito de 13 años y se lleva 5 soldados americanos en Afganistán enredados con los talibanes, o se los lleva enredados en Irak con los chiitas. Entonces, ¿quién gana la guerra? Porque el ejército norteamericano, del cual yo fui parte en algún momento determinado de mi vida, llega a un sitio y toma el control. Pero mientras estén allí, como no pueden identificar bien su enemigo, lo siguen minando los soldados. Llega este chamaquito con una flor y un soldado que se le dice que no tome nada de nadie, pero la gentileza del occidente toma la flor y el chamaquito voló en canto a ese que le cogió la flor y a los 4 panas que estaban en la patrulla. Voy a volver a los planteamientos originales. Muchas veces el cristianismo tiene el problema de mirar las cosas desde un microcosmos que lo convierte en una mentalidad fanática, totalmente limitada, sin juicio crítico y sin mente crítica, porque no puede mirar el mundo desde la perspectiva que la hubiera visto Cristo. Ahí liquidan mucha gente, ahí se queda gente fuera de la salvación, ahí se quedan pueblos totalmente camino al infierno, porque lo está mirando desde el microcosmos. Nosotros pensamos en ocasiones que el evangelio real y verdadero es el que se predica en las iglesias de Puerto Rico, como si el evangelio fuera exclusivamente de nosotros. Y si el mundo no entra por lo que piensa Puerto Rico con respecto al evangelio, la gente no se va a salvar. Y cuando decimos esto, rápido viene gente a escribirme y me citan textos para decir que ellos tienen la razón. Y dice, no, porque el que no conoce a Cristo no se salva, ¿no? Porque entonces uno tiene que decir a la gente, ¿somos nosotros representantes exclusivos de Dios? ¿Cuándo Dios nos nombró su secretario de Estado? Para decidir nosotros por Dios la vida y el derrotero de otros países y de otras almas. ¿Dónde dejamos el sacrificio de Cristo, de la cruz del Calvario, tan importante y tan grande para el mundo y para la historia y para la humanidad? Que lo minimizamos cuando liquidamos a alguien porque tiene una barba, cuando liquidamos a alguien porque una mujer usa un pantalón, cuando liquidamos a alguien porque en la cultura de ella los hombres usan faldas como en Escocia, porque en la cultura de ellos no se bebe agua, se bebe vino, y le pasamos factura a todo el mundo y estamos llenando un infierno y Dios tratando de llenarse el cielo. Sí. Wow. O sea, ¿dónde va a llegar el cristianismo si siguen este pensamiento? Pues entonces, ¿a qué nos lleva eso? Eso nos lleva a volver a revisitar los textos bíblicos y mirarlos con esperanza.
Las cartas a las 7 iglesias que están contenidas en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis no es otra cosa que un mensaje de Cristo a cualquier iglesia en cualquier tiempo para decirle: yo soy el Señor de la iglesia, dice Jesucristo. Yo me paseo entre las 7 iglesias. Yo conozco lo que hace cada iglesia, lo bueno y lo malo. Y yo le digo a cada iglesia lo que tiene que hacer para que se arrepienta antes de que yo venga. Ese es el mensaje de las 7 iglesias. Cuando tú miras el mensaje de las 7 iglesias, te das cuenta que las 7 cartas tienen una estructura, la misma, para los hermanos que les gusta tomar nota. Todas las cartas empiezan con un encabezamiento, pero el encabezamiento que se supone que diga: de Magdiel para Zaira, que es mi esposa, por si acaso es que no conoce el nombre de mi esposa, de Magdiel para Zaira, el encabezamiento de las cartas usa una característica de Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia del que tiene los 7 candelabros de oro en su diestra y que se pasea entre los 7 espíritus. Entonces tú dices: wow, pero ¿por qué no puso Jesucristo? Porque si ponen Jesucristo en el encabezamiento, las cartas no salen de la cárcel de Patmos. ¿Por qué? Porque en las cartas hay información en contra del Imperio Romano, que es el mismo imperio en manos del emperador Domiciano del año 81, año 96 después de Cristo, que pone a Juan en la cárcel. Entonces, tú vas a escribir algo en contra del que te pone en la cárcel y le vas a poner el nombre del que tú persigues. ¿Qué dice Juan en el primer capítulo de Apocalipsis? Yo, Juan, consiervo vuestro y compañero vuestro de esta tribulación. ¿Qué tribulación? La que le está causando el emperador romano Domiciano, que es el primer emperador que oficializa una persecución contra los seguidores de Jesucristo. Entonces tú vas a escribir un libro de la revelación de Jesucristo cuando la causa de Cristo te ha puesto en la cárcel. Entonces, ¿qué hace Jesús? Porque Jesús, ¿qué hace Cristo? Se le revela a Juan en el capítulo 1. ¿Y cómo se le revela? Dice: yo soy Jesucristo. Uno semejante al Hijo del Hombre. Un concepto que hemos hablado a saciedad aquí en Nueva Vida. Y le empieza a dar una serie de características. Y Juan dice: y lo vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y tenía de su boca, salía una espada de 2 filos con fuego. Y sus pies eran de bronce bruñido. Y estaba vestido con vestiduras blancas y en el medio un cinto de oro. Bien. Y de su mano derecha salían 7 candelabros de oro con 7 estrellas. Y si tú te fijas, toda la descripción que Juan ve del Hijo del Hombre en el capítulo 1 son las mismas características que se usan en las cartas a las 7 iglesias en el encabezamiento. Si Juan vio a uno que tenía en la diestra el candelabro de los 7 de oro de las 7 estrellas, fíjate que en las características de la visión dice: y vi a uno que tenía en su diestra el candelabro. Se dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y se pasea entre los 7 espíritus. Entonces, ese encabezamiento es un mensaje a la iglesia porque es un código, un símbolo, porque los géneros literarios apocalípticos se escriben en visiones y en símbolos. Las profecías de juicio y de destrucción se dicen. Y se apareció Jeremías y dijo Ezequiel, y dijo Isaías. Después se escribe porque cada profeta tiene un escriba que escribe la profecía para la posteridad. Pero aquí es: ven acá que te voy a mostrar. Por eso es que el Señor le dice: escribe las cosas que has visto. ¿Ves? Porque son visiones. Si el profeta apocalíptico llega a decir lo que vio, la gente queda loca. Mejor es que lo escribiera para que lo puedan estudiar. Por eso es que hoy estudiamos el Apocalipsis. Bien. Así que tenemos encabezamiento. La segunda parte de la estructura: las cosas buenas. Yo conozco tus obras. Y entonces Dios hace un recuento de las cosas buenas que tiene cada iglesia. Los que van a estudiar las 7 iglesias después de este sample teológico de hoy, van a ver que la iglesia de Sardis, lo único bueno que tiene son unos pocos que tienen vestiduras blancas. Y la iglesia de la Odisea
no tiene nada bueno que decir. La tercera característica son aquellas cosas que no están bien delante del Señor. Y entonces ahí Él les dice, tengo algo contra ti. Y denuncia. Tienes ahí una mujer que tiene el espíritu de Jezabel. Tienes ahí los que practican la doctrina de Baal, de Balaam. Tienes ahí los nicolaitas, que yo ni los soporto. Tienes ahí gente que está sacrificando ídolos y comiendo cosas sacrificadas y participando en orgías. Te crees rico y eres pobre, estás vestido, estás desnudo. Entonces, en esa tercera parte es que Cristo truena contra la iglesia. Y ahí es que nosotros decimos, ¿de dónde es que se saca que la iglesia tiene que hablar políticamente correcto? Porque aquí Cristo los estruja de frente y a la Odisea le dice, porque yo al que corrijo y castigo es porque lo amo. Y entonces le dice, arrepiéntete y sé celosa. ¿Con qué? Con lo que tienes. Guárdalo, protégelo. La cuarta característica, entonces, es un llamado al arrepentimiento. A todas las iglesias el Señor le tiene una cláusula de salvedad. Pero arrepiéntate, compra de mí oro fino, ponte vestiduras blancas. A cada una de las iglesias Él le hace un llamado a arrepentirse y a tratar con ellos. De hecho, hay 3 de esos llamados que son de los más que nos interesan y los vamos a estudiar en los próximos programas. El primero de ellos es cuando le dice, porque si no lo haces, vendré a ti y te voy a quitar el candelabro que está en el medio. Eso es a Éfeso. Y entonces tú dices, pues eso es en la venida de Cristo. Porque en la venida de Cristo, Cristo viene a establecerse en su reino. Esa no es la venida de Cristo. Eso es una visita que el Señor le va a hacer a la iglesia. Porque se nos olvida que el Señor es el dueño de la iglesia y nos puede visitar para ponernos en orden. Se nos olvida que el Espíritu Santo es el que está trabajando con la iglesia y su señorío es el que está sobre nosotros. Se nos olvida que los ministerios son de Él, que los talentos son de Él, que las habilidades son de Él, que los dones son de Él, que los frutos son de Él. No, pero yo tengo los frutos del Espíritu. Usted no tiene ningún fruto del Espíritu. Usted tiene el Espíritu que le está produciendo frutos a través de usted. Wow. Nosotros somos dueños de nada. Nosotros lo único que tenemos es una oportunidad de gracia frente al Señor para decirle gracias por salvarme. Aquí estoy, úsame como tú quieras. Eso es todo lo que tenemos. Eso es todo lo que tenemos. Esta prepotencia, esta arrogancia, esta soberbia de que soy cristiano y tengo este ministerio. Y miren, usted que está fuera de foco. Usted lo que tiene es una oportunidad para servirle al Señor, porque al final del día todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Yo era uno que me creía el dueño del mundo, de los ministerios. ¿Qué? Después que yo choqué con ese muro de frente y caí contra el piso, que por su gracia, entonces yo digo ahora, Señor, gracias por la oportunidad que tú me das. Y donde quiera que me invitan, digo, hermano, gracias por la oportunidad que me dieron de servir en el reino y sentirme útil. Porque eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, el dueño... Pablo lo entendió clarito cuando decía, todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Entonces, Jesús le reclama a la iglesia en esa parte de la estructura. ¿Pero qué tú te has creído? A la Odisea le dice desventurado, pobre, miserable. O sea, este es Cristo hablando. Habla duro. Habla duro. ¿Por qué? Porque ya el Señor sabe que cuando le pasa la mano a la gente no hace caso. Si la experiencia la tiene en toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y vuelve y Dios, así no te preocupes, yo te voy a hablar. Y vuelve el pueblo, y vuelve Dios, y vuelve el pueblo. Entonces, en esa imagen uno se mira. No le hables fuerte porque la gente se va de la iglesia. No, mira, no, déjalos que tomen la comunión, que no se hayan casado, porque pues están ahí con nosotros. Es que tienes doble vara. Es que estás permitiendo algo que no está bien. Y tan pronto en un sitio donde existen las normas, tú haces la excepción te tira las normas por el piso. Porque la gente rápido te va a decir, pero a fulano ustedes no le pidieron eso. Y la excepción se convierte en la manzana de la discordia de aquellos que están cumpliendo. Una de las problemáticas más grandes que usted ve en las cartas a las 7 iglesias sobre las iglesias es la inconsistencia de ser creyente. Es la falta de firmeza y de carácter, de convicción.
yo creo en esto y por esto me voy hasta las últimas consecuencias. Pero fulano, pues fulano cree en eso y que respete lo que yo creo. Pero usted como creyente tiene que redefinirse y creer en lo que usted cree y defenderlo hasta lo último, porque eso es lo que pide el Señor, fidelidad en lo que Él cree. Después de estas cláusulas de salvedad, donde a todas les dice que se arrepientan, a todas, al final le dice qué recompensa van a tener aquellos que sean fiel hasta el final, al que venciere. Como decía anoche mi buen amigo Pastor Lemuel Rivera Jr., si vas a vencer es porque estás en una batalla. Porque solamente hay victoria si estás metido en una competencia o si estás metido en una batalla. No existe un juego donde todo el mundo gane. Hay gente que pierde y otros que ganan. En el Evangelio, la iglesia tiene que pensar en victoria, en vencer, en vencer. Al que venciere. Y entonces ahí promete el maná de vida, el árbol de la vida que estaba en el paraíso, la corona. Ahí promete que se sentará conmigo en el trono, según yo me he sentado porque he vencido con mi Padre. Le daré a conocer a mi Padre y a los ángeles. Será columna de Dios en el nuevo templo. Le daré una piedrecita nueva con un nombre. Lo invitaré a comer conmigo al banquete. O sea, son una cantidad de recompensas que si usted las mira bien, y las vamos a discutir aquí, todas son celestiales y todas son para el final de los tiempos. Pero esos premios, para que la gente vaya empezando a tomar nota, esos premios son de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no tiene que esperar a un juicio de un trono blanco donde juzgan a las naciones y a medio mundo, a vivos y a muertos, para que el Señor se reúna con ellos y le dé lo que a cada cual le corresponde. Pues quiere decir que en algún sitio hay un takeover de la iglesia donde el Señor se enfrenta con los suyos y empieza a decirle, ustedes son fueron buenos fieles siervos. En lo pocos me fueron fieles, en lo mucho los voy a poner todos. Mira, esta es tu corona, siéntate aquí conmigo en el trono, entra en este banquete. ¿Por qué? Porque eso es de la iglesia, pero es para el que venciere. Dos cositas más para que se queden listos para el fin de semana y para el martes próximo. Las 7 iglesias se miran de vez en cuando como si fueran los 7 estados históricos de la iglesia, tomando la iglesia de Éfeso como la iglesia primitiva, y eso nos lleva a que la iglesia actual es la iglesia de la Odisea. Si usted quiere saber, según estos teólogos y estos comentaristas, qué piensan sobre la iglesia actual, léase la iglesia de la Odisea, que de entrada le voy a decir que Dios le dijo, y tú ni eres ni frío ni caliente, y eres tibio, y por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Imagínense usted lo que piensan estos teólogos y estos comentaristas de la iglesia actual. Ahora, hay también otra gente que dice, no, estas 7 iglesias las vamos a comparar con las parábolas apocalípticas de Mateo 13, que son 7 parábolas una detrás de la otra, y pone la parábola del sembrador con la iglesia de Éfeso, la parábola del trigo y la cizaña con la parábola del trigo y cizaña con la iglesia de Esmirna, y así las van decantando hasta que hacen un match entre 7 parábolas y las 7 iglesias. Hay otro grupo de teólogos y de escatólogos que dicen, no, esto hay que mirarlo de la siguiente forma. Esos son los 7 tipos de cristianos que hay en cualquier iglesia. O sea que en cualquier iglesia va a haber gente que perdió el primer amor, que practican la doctrina de Jezabel, que es la idolatría, que practican la doctrina de Balaam, que es decir las cosas como no son, que tienen los nicolaitas, que usan la iglesia para nutrirse de poder y de dinero. ¿Okay? Entonces dice, estas son las 7 iglesias. Ahora bien, y de hecho, todo lo que le he dicho cuadra si usted lee bien las iglesias. Pero la realidad es que estas 7 iglesias existieron y que hay evidencia de ellas, incluyendo, por ejemplo, la iglesia de la Odisea. El apóstol Pablo le escribió una carta que iba primero para Colosenses y después para la Odisea, pero se extravió. Colosenses 4:16 lo dice. Estas iglesias existieron, tuvieron sus problemas, y para poder entenderlas bien hay que conocer su trasfondo histórico, porque su trasfondo histórico está amarrado con la realidad de la iglesia. Por ejemplo, y para terminar, a la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, unge tus ojos con colirio, porque colirio era un medicamento natural
que esta ciudad había desarrollado en una escuela de medicina que lograron inventar un ungüento para sanar las enfermedades del oído y para limpiar los problemas de los ojos. Y el Señor le está diciendo, tú que tienes un ungüento en tu escuela de medicina, no lo puedes usar para limpiarte los ojos. Mira a ver si lo usas y te unges para que puedas ver lo que no estás viendo. Por lo tanto, le presento aquí la introducción a las cartas de las 7 iglesias del Asia Menor. El martes vamos a ver a cuántas podemos casar y el próximo jueves tenemos otra de las tandas. Extraordinario. ¿Se podrán contestar 2 preguntas rápidas? Sí. Uno de nuestros oyentes quiere saber si te parece que la iglesia entonces también pudiera experimentar un reseteo. Sí, porque viene un nuevo avivamiento. El concepto está espectacular porque Dios viene a utilizar este tiempo para poner a la iglesia en el sitio correspondiente para 2 cosas. Un avivamiento para una mayor cosecha. Y si es el tiempo de él llevárselas, poder llevárselas con las vestiduras blancas. ¿Pero Dios resetea a la iglesia o la iglesia se da cuenta de que necesita resetear? No, Dios se le revela a la iglesia y la iglesia toma la decisión de entrar en un nuevo reseteo con el Señor. Ok, y la otra pregunta. ¿Quiénes son los reptilianos? La teoría de los reptilianos. ¿O la dejamos? Vamos a dejarla, ¿verdad? La teoría de los reptilianos es una teoría que anda corriendo de algunas personas. Eso suena como lagartijo o algo así. Sí, que dicen que existen en el planeta unos seres humanos que no son humanos, que vienen de otro tipo de estructura y algunos piensan que vienen de otro país, de otro planeta. Donde existe este tipo de gente que tienen la forma de un reptil y que se han adaptado al humano haciéndose pasar por humanos, pero no son. Y dicen que comen seres humanos y que tienen una inteligencia superior y que gracias a ellos han adelantado, nosotros hemos adelantado la agenda de este planeta. Al fin y al cabo ellos quieren dominar el mundo. Es una teoría que anda corriendo por ahí con algunas personas. Yo no creo en esa teoría, pero pues la explico para que la gente sepa de qué estamos hablando. Siempre súper interesante tener a Magdiel Narváez, nuestro amigo, parte del equipo de En Ruta Nueva Vida 97.7. Y la gente que quiera saber más de tus libros, de todo, ¿no? www.magdielnarvaez.com para los cursos con la Universidad Teológica de Vida Abundante. Ya estamos dando el curso de escatología y el curso de capellanía. Y ya el doctor Cartagena me dijo, voy a hablar con Orlando para poner nuestro anuncio, así que debe estar por ahí ya haciendo su anuncio. Y segundo, elgalileo.org. Ya ahí tenemos 4 libros. Los hermanos que están esperando sus libros van a salir en estos días las órdenes más recientes de los últimos 25 días. Excelente. Un abrazo, Magdiel. Muchas gracias, como siempre. siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo. Las 7:50. Esto es de Ruta Nueva Vida 97.7.